¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, se multiplican las reacciones sobre los Pandora Papers. De acuerdo con la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales paraísos fiscales del mundo, donde los hombres más ricos del orbe entre empresarios, políticos y criminales ocultan sus fortunas. La economía clandestina de empresas fantasma y fideicomisos bajo prestanombres en paraísos fiscales es un lucrativo negocio internacional donde se disfrazan las grandes fortunas. Por lo que la investigación periodística está generando un sismo en el paraíso de los ricos y sus socios o prestanombres. Establecer estas empresas o cuentas no es ilícito en sí, pero Pandora Papers reveló que muchos clientes son criminales o han sido acusados de conductas sospechosas, delitos, abusos y hasta violaciones de derechos humanos, incluso para no darle la parte que le corresponde a la cónyuge en un divorcio. Gobiernos de varios países se movilizaron este lunes para mitigar los daños de la difusión de esta investigación, el control de daños, que revela que líderes del mundo recurrieron a paraísos fiscales. Jordania, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Kenia, República Checa, Pakistán, Ucrania, Rusia, Azerbaiyán, Panamá y otros gobiernos rechazaron que sus gobernantes y exgobernantes tengan vínculos actuales con alguna cuenta mencionada en los Pandora Papers. Otros países como Chile presionan para que los políticos señalados como su presidente Sebastián Piñera sean llevados a juicio. En total son 466 millonarios, así como políticos, artistas, deportistas y hasta escritores que han sido mencionados como clientes de esos paraísos fiscales. En México, el presidente López Obrador sugirió la investigación que dejó en evidencia a 3,000 mexicanos. Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda anunció que ha iniciado las investigaciones que incluyen a varios funcionarios y exfuncionarios del gobierno López Obradorista de la 4T. La 2. Y sobre el impacto de estas revelaciones hablé con mi amigo y colega Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista, quien me asegura que en este asunto hay todavía varios capítulos por escribir. Esto aclararía ahorita esta polémica que ya surge de algunos de estigmatizar ya, quemar en leña verde a los que aparecen ahí, o bien otros que argumentan que después de todo puede no ser ilegal en ciertos casos el que alguien deposite estas cantidades fuera del ámbito nacional. Luis Miguel. Sí, absolutamente. Entre lo que nos falta por saber va a ser la respuesta de la autoridad fiscal en cada caso. Hay que recordar, hay 3 razones por las que la gente pone dinero en una sociedad offshore. Una es para ocultar la riqueza, otra es para evadir impuestos y una tercera para lavar dinero. En algunos casos se dan las 3, pero ocultar riqueza no necesariamente tiene que ver con asuntos de evasión fiscal. Pienso claramente 2 casos, en divorcios y en casos donde hay un pleito, por ejemplo, por herencias entre hermanos. Sí. En donde, pues básicamente, el poner el dinero a recaudo tiene que ver más con brincar vamos a decir, una dinámica desagradable en lo personal. Hay casos en los que puede haber gente que tenga esta sociedad y la notificó, en el caso mexicano, al SAT, o en otros casos a la autoridad fiscal. La inmensa mayoría sí creo que entra en el supuesto de evasión o elusión fiscal y o lavado de dinero. La 3. La contrarreforma eléctrica enciende la polémica. Analistas y empresarios opinan con relación a la propuesta de reforma enviada por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados. La iniciativa plantea que la Comisión Federal de Electricidad genere 56% de toda la energía que se consume en el país, a la vez de que elimina los contratos de generación eléctrica que fueron otorgados a empresas privadas
así como los contratos de compraventa entre compañías ajenas a la CFE. BBVA México advierte que la aprobación de la reforma eléctrica pone en riesgo la competencia y la inversión. Considera que darle una cuota fija a una empresa poco eficiente como CFE, lejos de reducir los precios, tendrá un impacto al alza en las tarifas que pagan los mexicanos. Por su parte, empresarios de energía solar y eólica de México señalan que, de aprobarse la reforma eléctrica propuesta por el presidente, desmantelaría la industria de energía renovable de México. Esto encarecería la generación de electricidad y produciría daños irremediables al medio ambiente, dicen, cancelando la transición energética en el país y posicionando a México en contra de la lucha global frente al cambio climático. Para la calificadora Moody's, la iniciativa de reforma eléctrica desincentiva la inversión en energía renovable, impidiendo que México cumpla sus metas internacionales de energía limpia. Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas destaca que la reforma que propone el presidente tiene varios defectos, como el reducir la transparencia y sustento técnico con la eliminación de órganos reguladores y la afectación a la competencia y la planta productiva nacional, entre otros. La 4. Y sobre esta polémica contra la reforma eléctrica hablé con el prestigioso abogado constitucionalista Francisco Burgoa, quien responde a la inquietud creciente en la opinión pública. ¿Qué pasa si el partido del presidente López Obrador, Morena, logra reunir los votos necesarios en la Cámara de Diputados para imponerse ya como mayoría calificada? ¿Ya en automático se estaría aprobando la reforma? No sería, digamos, en automático, pero sí es parte de cada una de las etapas que se requieren. En el caso de la Cámara de Diputados tenemos 500, se requieren las 2/3 partes, y 2/3 partes de 500 son 334 diputados. Hoy Morena y sus aliados tiene 277, por lo que requiere 57 votos. El PRI tiene 71 diputados, así que fácilmente el PRI podría estar votando a favor de esta reforma energética. Lo mismo pasa en el Senado de la República. Morena y sus aliados tiene 78 votos, le faltan 8 senadores y el PRI tiene 13 senadores. De ahí que también podría estar apoyando con sus votos. Ahí también, perdóname, ¿se necesita también la votación en el Senado? Así es una reforma constitucional en donde se requiere el voto de la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de los diputados y los senadores presentes en sus respectivas cámaras. En el caso de que se llegase a aprobar, entonces se estará enviando a las legislaturas de los estados, a las 32 legislaturas de las entidades federativas. También la Ciudad de México ya participa, de tal forma que tenemos 32, se requiere el voto de 17 legislaturas, y si es así, ya nada más se hace la declaratoria de reforma constitucional y se ordena la publicación en el Diario Oficial de la Federación. La 5. En su conferencia mañanera de hoy, el presidente López Obrador aseguró que su reforma eléctrica es una oportunidad histórica para que el PRI se defina. Ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino de el presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México? Entonces sí es un momento de nuevo definitorio. Vamos a ver qué resuelven. Es una oportunidad histórica porque esto podría Es una significar oportunidad un rompimiento dentro del PRI. histórica para el PRI, de definición. López Obrador hizo un llamado a reflexionar a los legisladores de Va por México, PRI, PAN, PRD y hasta Movimiento Ciudadano,
que no está en esa coalición y les pidió definirse sobre beneficiar a la población o a las empresas privadas que son principalmente extranjeras. Entre los varios... Hoy con un tema fundamental, las mujeres en la percepción del presidente López Obrador. Me gustaría que hoy nos entretengamos con un modito que tú no tienes, pero muchos sí. A ver, te voy a explicar. Así dicho, como si una fuera una idiota perdida. A ver, sonriendo y alargando la E, como la liga que contiene la piedra en una resortera a punto de ser disparada. Odioso, insoportable, insufrible. Los hombres me explican cosas. Se llama uno de los libros que hablan sobre el tema. Este, querido Ricardo, fue el error que cometió el presidente la semana pasada al ser cuestionado sobre las marchas de las mujeres en pro del aborto. De entrada, dijo que le parecía un movimiento muy conservador y para explicarnos lo que sonaba a una feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadoras, solo para afectarnos a nosotros, solo con ese propósito. Cierra comillas. A ver, el movimiento feminista no empezó hace 2 años. El movimiento empezó en la época de las cavernas, cuando una mujer plantó su mano roja varias veces en el dibujo rupestre. Sí, esa tuvo que ser una mujer. ¿A quién diablos se le ocurrió que solo los hombres decoraban la cueva? Es un tema de siglos que se volvió más visible y vocal en México desde hace 50 años. Negarlo ni siquiera es insultar a las mujeres, es no quererlas mirar, no entenderlas. La causa de las mujeres es tan grande que un gobierno y hasta un político pueden enardecerla, claro, pero jamás la inspirarían. Las mujeres se inspiran entre ellas mismas. A ver, este no es un movimiento para afectar al presidente. Esto es mundial. Una nueva generación de feministas que no va a permitir que ningún mandatario se haga la víctima encima de tantas mujeres violentadas y muertas. La 7, la otra cara terrible, dolorosísima del coronavirus. El COVID-19 ha dejado 244.500 niñas y niños huérfanos en México, afirma el Instituto Belisario Domínguez del Senado a través de un estudio titulado La orfandad ocasionada por la pandemia. Agrega la investigación que nuestro país se encuentra entre las naciones que registran el mayor número de fallecimientos de padres, madres, tutores, cuidadores a causa de la pandemia del coronavirus. Ante ello, el análisis señala que es necesaria la intervención del Estado para contrarrestar las consecuencias que pueden padecer los menores de edad en su condición de huérfanos. En tanto, la Secretaría de Salud informa que inició ya el registro digital de vacunas aplicadas contra el COVID-19 en 5 estados. Dicho registro, asegura la dependencia, permitirá una mayor precisión en las dosis utilizadas y las personas que han recibido al menos una aplicación. En una primera etapa se contabilizarán las vacunas aplicadas en Campeche, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz. De acuerdo con las estadísticas del COVID-19, en las 24 horas recientes los contagios acumulados aumentaron a 3.684.000 casos y 279.104 muertes a causa de la enfermedad. El número de mexicanos que han sido vacunados asciende a 65.345.000, aproximadamente la mitad de la población nacional, de los que
45 millones, se informa también oficialmente, cuentan ya con el esquema completo. La 8. Los eventos masivos vuelven a la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirma que este mes de octubre y durante noviembre habrá ya conciertos, Fórmula 1 y conmemoración del Día de Muertos, entre otros eventos. Y por eso inician ya los eventos masivos, inician una parte en octubre y otra parte en noviembre, ya lo he dicho, muchos eventos masivos privados, como el Corona Capital o como Fórmula 1, pero también distintos eventos públicos que ya iremos anunciando, como los eventos que se realizan alrededor del Día de Muertos. Y esto es parte de la campaña de impulso al turismo en la ciudad que inicia en este último trimestre. Así que esta es también una buena noticia. La 9. Durante su participación en la conferencia mañanera que se realizó este martes en Veracruz, el canciller Marcelo Ebrard anunció que el próximo viernes tendrá lugar en la Ciudad de México el primer diálogo de alto nivel en materia de seguridad con Estados Unidos. Apuntó que con la nueva estrategia se abandona la iniciativa Mérida, por lo que ahora el diálogo será en un entendimiento simétrico y respetuoso. Entonces, el día viernes estarán en México mi homólogo, el secretario Anthony Blinken, estará el titular de DHS, el secretario Mayorkas, y estará el fiscal general de los Estados Unidos. Habrá una reunión que amablemente el señor presidente va a encabezar el viernes por la mañana para que les informemos al presidente los entendimientos que hasta ahora hemos podido avanzar. México presentó 10 prioridades, ya el Gabinete de Seguridad, me imagino, más adelante dará cuenta de ese detalle, de esos 10 puntos que presentó. En esencia, reducir homicidios y más que pensar en lo que se pensaba antes, pues pedir que haya reciprocidad en materia de control del tráfico de armas. Ebrard anunció también que México ya presentó 10 puntos para este diálogo, entre los que destacan el tomar medidas para disminuir los homicidios, así como la reciprocidad en temas que tienen que ver con el control de armas, asuntos jurídicos y extradiciones. La 10. Expertos en clima de Japón, Alemania e Italia, reconocidos con el Nobel de Física 2021. Se trata de Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi, quienes esta mañana fueron nombrados por la Academia Sueca de Ciencia como ganadores del premio. La Academia destacó sus contribuciones innovadoras a nuestra comprensión de los sistemas físicos. Trabajo de estos chamacos, estos jóvenes científicos, llegamos al final. Pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces,
Hasta siempre.